Llegamos al día número 4 para hablar de un tema muy importante, salud emocional, disfrutando tanto de estos 10 días de oración donde dedicamos un tiempo para poder orar y hacer de la oración un hábito en nuestra vida. La Biblia nos menciona que Dios se interesa profundamente por nuestro bienestar emocional. Por ejemplo, en el libro de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 17, el apóstol Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Este versículo destaca que Dios nos ha dado la capacidad de poder cuidar nuestro cuerpo también en el aspecto emocional. Acá comenzamos este programa. Te diré
Qué alegría recibirte en nuestro cuarto día. Estamos en nuestro programa especial de los 10 días de oración titulado Vida Plena y Felices, junto con Gerson, por supuesto, y con invitadas que ya estaremos presentando. ¿Cómo estás, Gerson? Animados en este nuestro cuarto día. Muy bien, contento porque hoy nos toca poder desarrollar un tema muy importante. Ya hemos visto temas relacionados con la salud física, con los principios en general que la Biblia nos presenta acerca del cuidado de la salud. Y hoy con este tema tan importante sobre la salud emocional, también ese cuidado, esa atención que nosotros debemos prestar al cuidado de nuestras emociones. Claro que sí, el cuidado de nuestras emociones. Y para conversar sobre este tema, quiero dar la bienvenida a Nilvia Streuli para conversar sobre este importantísimo tema desde ya. Gracias por acompañarnos, Nilvia, bienvenida. Gracias, Carola. Una alegría estar acá. Gracias por la invitación y para conversar sobre un tema tan importante, ¿no? Y cómo las emociones influyen, ¿no? En nuestra salud física también, En ¿no? nuestra salud física, en nuestra salud integral. Quiero dar la bienvenida también a Dariela Montoya. Es un gusto tenerte, Dariela. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, ¿no? Porque vamos a poder aprender y poder compartir algunos consejos muy prácticos sobre la salud emocional, que tanto bien nos hace, ¿no? Claro que sí, de eso se trata porque tenemos en este material que justamente, y déjenme mostrarles acá, esta revista que está siendo nuestro material base, ¿no es cierto?, para toda esta nuestra programación especial, 10 días de oración, que en la edición de este año se titula Vida Plena. Y como bien lo dijo Gerson, estamos hablando de cada aspecto que se relaciona con nuestra salud emocional, espiritual, física, mental, por supuesto, a la luz de la Biblia. Y hoy no será diferente, estamos aquí ya listos con nuestra Biblia, porque, Gerson, en la palabra de Dios, el Señor ya nos da consejos importantísimos acerca de cómo tener justamente una vida plena, ¿verdad? Qué lindo es poder saber que Dios ya se preocupó por nosotros hace mucho tiempo. Presentamos a la Biblia como esa carta de amor que Dios escribió para cada uno de nosotros, donde encontramos esas recomendaciones también para el cuidado de nuestra salud, porque Dios quiere, y lo hemos estado repitiendo a lo largo de los programas, que Dios quiere nuestro bienestar integral. Pero ahora hablando de la salud emocional, hermana Nilvia, ¿cómo define la Biblia? ¿Encontramos alguna referencia en la palabra de Dios acerca de este tema? Hemos hablado ya de salud física, de los principios de salud integral, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la salud emocional? Mira, Gerson, la Biblia no menciona específicamente el término allí salud emocional. No dice, no hay ningún texto que dice por tu salud emocional. Pero sí allí habla de la confianza en Dios, la importancia de que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios, habla de la paz, quién nos da la verdadera paz, habla allí del dominio propio, y si nosotros vamos y podemos resumir esto, podemos decir en conclusión, ¿no?, que la Biblia define la salud emocional con una vida equilibrada. Y esa vida equilibrada está allí basada en la confianza en Dios, en el dominio propio, en la paz y en el gozo, que solo lo podemos encontrar en Jesús, realmente el verdadero gozo. En Jesús, claro que sí. Ahora, Dariela, ¿qué enseñanzas bíblicas pueden mostrarnos, ayudarnos, inclusive enseñarnos a manejar males de hoy? El estrés, la ansiedad. ¿Cómo manejar esto que nos supera hoy en día? Mira, manejar el estrés y la ansiedad realmente es un desafío, ¿no?, que tenemos nosotros aún como cristianos. Pero de igual forma, nosotros encontramos en la palabra de Dios siempre consejos muy oportunos para cada momento de nuestras vidas. Y uno de ellos nosotros lo encontramos en el libro de Filipenses, ¿no?, en el capítulo 4, en el verso 6 y 7, ¿no?
Por nada, dice la Biblia, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, si nosotros aprendemos, ¿no?, a poder dejar todo en las manos de Dios y entender que Él tiene el control completo de nuestra vida, no deberíamos de poder estresarnos y mucho menos angustiarnos, ¿no? También hay otro texto en Mateo 6, donde menciona que por qué nos debemos de preocupar por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir. Si aún las aves de los cielos, dice, el Señor provee también para ellos, ¿no? Entonces no hay razón. La Biblia nos recuerda que Dios es el que tiene el control de todo para que nosotros podamos estar en paz y en armonía en cada etapa de nuestras vidas. Claro que sí, a veces, y lo hemos repetido en algunos anteriores programas, ¿no es cierto, Gerson? A veces decimos, pero realmente no podemos. Pero ¿qué pasa cuando no puedo? Humanamente no puedo. Allí es donde debemos buscar a Dios en oración y decirle, Señor, no puedo, no tengo las herramientas, ayúdame, ¿verdad? Sí, cuando nosotros revisamos ese texto que está en Mateo, parece sencillo y a la vez difícil, ¿no? Sí, Porque exacto. lo que expresa la Biblia sí es sencillo, ¿no? Dejar todo en las manos de Dios. Pero cuando toca aplicar esto en nuestra vida, parece que esto es un poco difícil porque no encontramos la forma, ¿no? Entonces ahí el ser humano puede encontrar ese problema de no saber cómo presentar todo esto en las manos de Dios. Lo que el ser humano hace normalmente es hundirse en su problema, deprimirse, entrar en este estado de ansiedad, estrés, preocupación, por no encontrar por sus propios medios una salida, encontrar una solución que pueda llevar a un bienestar, ¿no?, a la vida del ser humano. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos esto, ¿no?, que debemos dejar todo en las manos de Dios, y como que cuando hacemos eso se quita la preocupación, ¿no? Incluso recordaba ahora que Gerson mencionaba eso, el texto de Primera de Pedro 5:7, ¿no? Echando, dice, echando, que es tirar toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces simplemente es que nosotros podamos abrir, ¿no?, nuestro corazón al Señor y decirle, tengo esta situación, estoy estresada, estoy ansiosa, siento esta situación, ayúdame, te la dejo a ti. Entonces, cuán diferente es cuando nosotros obedecemos, ¿no? Y descansar, pero realmente a unos les cuesta más, ¿cierto? Descansar, porque mucha gente dice, pero si tú le entregaste al Señor, ¿por qué estás preocupada? Ya se lo entregaste. Pero a veces es esa ansiedad que nos supera, ¿no es cierto? Y es un ejercicio constante. Ahora, ¿cómo puede, Nilvia, la oración, la meditación en la palabra de Dios ayudarnos, contribuir a nuestra salud emocional? Mira, cuando tú te conectas a Dios, tu mente se conecta a la mente de Dios y el Espíritu Santo allí obra en ti y te llena de amor. Y es fundamental porque ese amor que Dios pone en tu corazón influye, ¿no? Influye en los demás. Hay una atmósfera diferente, ¿no? Entonces por eso es tan importante dedicar ese tiempo, ¿no?, de comunicarnos con Dios, de separar ese tiempo, de estar allí en una relación con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Y cuando hacemos esto nos da como que nos abre nuestra mente, nos da más claridad para poder tomar decisiones. A veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y cuando nos acercamos a Dios le pedimos a Él que nos ayude, que nos muestre cómo encontrar qué decisión tomar. Y al estudiar su palabra, al leer su palabra, allí nos ayuda a tomar decisiones, a que ese camino que tal vez lo vemos pedregoso pueda verse más suave, ¿no?, para caminar. Entonces es muy importante, despeja el camino, la oración y esa comunión con Dios. Así es, qué importante. Yo leía la revista, justamente hubo una parte que me llamó la atención. Introduce el aspecto de que todo está conectado. Mi mente está conectada con nuestro cuerpo. Lo hemos repetido muchas veces en los anteriores programas también. Mi mente está conectada con mi cuerpo está conectado con mi mente, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo gestionar nuestras emociones
si no buscamos la dirección de Dios, ¿no es cierto, Gerson? Es complicado creer de que yo puedo por mí misma gestionar mis emociones. Bueno, creo que todos ya estamos convencidos de que solos no podemos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos problemas tuvimos por el hecho de no saber controlar nuestras reacciones, nuestras emociones? Hay una situación, te enojas, reaccionas, dices cosas que no deberías decir, momentos adelante o minutos después tú te arrepientes de todo lo que Pero las mencionaste. palabras ya fueron, Ya. ya se vuelven. Y la, Lo vuelven. y la Biblia no dice que no vas a sentir, que no vas a tener emociones. O sea, es algo real, sentimos, no tenemos emociones, pero por medio de la ayuda de Dios podemos gestionar esas emociones. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Poder llegar a ese punto de gestionar, pero esto sin Dios ya estamos convencidos de que no es No. posible, ¿no? Hacemos énfasis en la oración porque este programa tiene que ver con la oración. Es 10 días que nosotros dedicamos a poder mucho énfasis en la oración, no con el objetivo de que solamente sean estos 10 días, hermano. Por Nilda. supuesto. Claro. No solamente con ese objetivo, sino que esto sea un hábito en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Destacamos la importancia de la oración para nosotros lograr que esto sea una práctica en nuestra vida. Así es. Todos los días nosotros tenemos que acercarnos a Dios, contarle nuestras preocupaciones, contarle nuestras emociones. Estoy sintiendo esto, ¿no? Me siento así, tengo enojo, tengo rabia, estoy ansiosa, y pedir que Él nos ayude a poder direccionar, gerenciar esas emociones. Y abrimos la Biblia y los textos tan lindos que leyó Dariela y al comienzo nos ayudan a poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ahora, yendo nuevamente a la Biblia, Dariela, yo quiero preguntarte y pedirte que compartas con nosotros algunos ejemplos de personajes bíblicos que enfrentaron desafíos emocionales, porque hay muchos, ¿no es cierto? Muchas historias. ¿Y cómo superaron esas dificultades? Mira, en la Biblia realmente nosotros encontramos muchas historias, ¿no? Y hay unas más impresionantes que otras, por lo menos yo tengo algunas favoritas, ¿no? Podemos ver la historia de Elías, de Job, de Ana, de David, pero yo quiero en este momento que reflexionemos un poquito en la experiencia que tuvo Elías. Elías era un profeta escogido por Dios, venía justamente de haber vencido a un grupo de profetas de Baal, había tenido esa experiencia, o sea, venía con entusiasmo, un hombre lleno de victoria, ¿no? En Primera de Reyes nosotros podemos encontrar en el capítulo 19 la historia, pero vemos que llegó un momento en que él se sintió totalmente solo, porque incluso cayó en depresión. Entonces, ahí nosotros podemos ver que aun cuando somos hijos de Dios, escogidos por Él, y que tenemos un plan específico, un propósito específico dentro del plan de Dios, podemos llegar a sentir también estas situaciones en nuestra vida, ¿no? Pero podemos también ver cómo Dios de igual manera hace provisión y cuida de Elías. Él sale, se va y se esconde, primero se echa debajo, dice la Biblia, de un enebro, y cuando está en ese lugar se queda dormido, ¿no? Y viene el ángel del Señor, lo levanta y le prepara un pan cocido, una torta cocida. Entonces Dios siempre hace provisión para nosotros, ¿no? Podemos decir que tal vez en algún momento él pudo haberse sentido incluso hasta desesperado porque él desea morir, quiere quitarse la vida, ¿no? En algún momento, desea que él perder la vida por completo. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, menciona, ¿no? Pero el Señor sabía de igual manera que él tenía un propósito que cumplir, así que él sigue cuidando de él. Y de repente cuando le dice, tienes que salir de aquí, y Elías sale, él puede sentir, ¿no?, la presencia de Dios. Primero dice que viene un viento fuerte, un terremoto, pero después viene un viento apacible, ¿no? Y ahí él se da cuenta que el Señor ha estado con él durante todo ese momento y todo ese proceso de frustración que tal vez él pudo tener. Claro. Entonces ahí nosotros vemos, ¿no?, Dios tiene cuidado de nosotros, pero a veces nosotros somos tan incrédulos, tan faltos de fe, que no nos damos cuenta, ¿no?, que el Señor está ahí presto para socorrernos y proveer lo que necesitamos. Y muchas veces de la manera tan clara, porque no es solamente que en aquella época, en los tiempos bíblicos, el Señor se manifestaba. Hay personas que dan testimonios maravillosos. Pueden haber situaciones en las que no se presenta de esa manera, pero miramos atrás y decimos,
la mano de Dios condujo tal situación, la mano de Dios me enseñó tal cosa, ¿no? Es maravilloso. Y además algo que me llama mucho la atención de la historia que presenta Dariela es el hecho de que Elías estaba saliendo de una victoria, ¿no? Tal vez podríamos decir que todo estaba bien en su vida, pero algunas veces el ser humano es tan cambiante por las situaciones que vivimos día a día que podemos estar un momento bien y al siguiente mal. Y es por eso Sí. que nosotros necesitamos entender que la dependencia de Dios es tan importante. Esa historia es maravillosa, ¿no? Porque hay una situación incluso donde Elías está hablando con Dios y le dice, no te preocupes, Elías, porque la situación que estás viviendo tú, la están viviendo 7,000 personas más, ¿verdad? O sea, no eres el único. A veces pensamos, no tan ensimismados en nuestros problemas, que somos los únicos que estamos atravesando esta situación, que la vida, que Dios mismo a veces nos está causando ese sufrimiento y es queja Sí. sobre queja sobre queja. Y solamente hay que hacer lo que Elías hizo, mirar al cielo y decir, Señor, no puedo. Así es, Si estoy, esa lograr. ese reconocer que no puedo y que necesitamos del Señor, ¿no es cierto? También me encanta esa historia, porque mira, yo lo pienso de esta manera. Elías estaba allí en la cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí adentro, no? Y O sea, le preguntó varias sí. veces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Salí de ahí, ¿no? Sal de esa situación en que estás, ¿no? Esos pensamientos que estás teniendo, ese Sí. rencor que estás sintiendo, sal de ahí. Pero qué importante es, en este caso, tener esa comunión con Dios, para Claro. reconocer que el Señor le dijo sal, Claro. pero a veces no escuchamos porque no estamos, ¿no?, en comunión con Dios. Ahora, antes de continuar con la segunda parte del desarrollo de nuestro tema, vámonos, Gerson, a la acción misionera, como cada día en el material que estamos manejando, ¿no es cierto? Estos días tenemos una acción misionera que nos lleva a la parte práctica, Gerson. Exacto. Este programa, y lo mencionamos todos los días, no tuviera ningún sentido si nosotros no proponemos una acción misionera. El objetivo de esta programación es justamente esa, poder llevar todo esto que estamos desarrollando a la acción, que tú puedas compartir esto que estamos aprendiendo. Y la acción misionera de hoy, por cierto, hemos estado en estos días, o desde el primer día, escogimos a 5 amigos, ¿cierto? Sí. Ya sean familiares, vecinos, aquellas personas que no conocen el amor de nuestro Señor o finalmente se alejaron, ¿verdad? Se alejaron de la iglesia, dejaron de asistir, ellos viven su vida por su propia cuenta. Nosotros necesitamos orar por ellos, pero día a día ver la forma de contactarnos y presentarles estas promesas. Dariela, tú tienes ya tus 5 amigos escogidos, Nilvia también, Carola, Sí. yo tengo a mis 5 amigos. Ahora, ¿cuál es la acción misionera del día de hoy? Presta mucha atención a lo que la revista, y esta revista que te presentamos al comenzar también el programa, que lleva por título Vida Plena, una revista enfocada en el bienestar de la salud integral que tú puedes encontrar visitando una iglesia adventista. Y la acción misionera dice, entra en contacto con tus 5 amigos por los que estás orando. Transmíteles palabras de ánimo, reafirma sus cualidades y el valor que poseen para ti y para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros podemos tomar un texto bíblico. Ahora tenemos la facilidad de, por ejemplo, tener la Biblia en el celular. Muchos de nosotros también tenemos esa ayuda de tener la Biblia en el celular. Podemos extraer de ahí un texto bíblico, tal vez uno que está en el libro de Salmos, que tiene lindas promesas, también los evangelios en palabras de Jesús que tienen lindas promesas. Extraer uno de esos textos, llevarlo a WhatsApp y poder enviárselo a uno de tus contactos, de estos 5 contactos. Además de eso, poder destacar cuáles son sus cualidades, ¿verdad? Tú conoces a tus amigos, conoces a ese familiar, recuérdale cuáles son sus cualidades para que esa persona pueda encontrar el ánimo que necesita, pueda encontrar la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya mencionamos la realidad en la que vive hoy nuestro mundo, un mundo de mucha preocupación, dolor, con tantos problemas. Y seguramente le va a venir muy bien recibir estas palabras. Claro que sí. ¿A quien no le gusta recibir esas palabras? O, como lo dijimos también, decir estoy llorando por ti, ¿no es cierto? No te preocupes. Esa palabra de ánimo que siempre nos viene muy bien. Avanzamos con el desarrollo de nuestro tema. Voy a preguntarle, Nilvia, hemos hablado de dependencia, hemos hablado de oración, pero vamos a hablar ahora acerca de la influencia de la fe. ¿Cómo influye
la fe en Dios, en nuestra capacidad para mantener una salud emocional equilibrada? Mira, cuando yo tengo fe, realmente puedo poner mis preocupaciones en sus brazos. Cuando yo ejerzo la fe, dejo de preocuparme y tengo esa confianza, ¿no? De que a pesar que la situación pueda ser negativa, Dios está allí obrando, ¿no? La fe me da fortaleza para seguir adelante. La fe me ayuda a tener dominio propio. La fe me ayuda a poder avanzar y tener allí la seguridad en Él, ¿no? Es basarme. Si yo tengo fe, yo voy a estudiar la Biblia y yo sé que Dios me está hablando Sí. a través de su palabra. Voy a creer. Voy a tener esa confianza en Él, de que sí, yo puedo salir de esto. Si tengo alguna situación negativa, yo sé que voy a salir adelante porque yo pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él y con Él voy a ser victorioso. Por eso es tan importante la fe en nuestra vida. Claro que sí. Qué diferente es vivir sin esa fe. De hecho, mucha gente vive sin esa fe. ¿Creer en qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿No es cierto, Gerson? Es tan importante para nuestra vida poder tener esa certeza de que Dios va a orar. Yo alguna vez escuché, quisiera compartirlo también con ustedes, que las oraciones que nosotros hacemos no deben ser por si acaso, ¿verdad? Algunas personas utilizan a Dios como el último recurso. Yo ya acudí a quien está a mi derecha, está a mi izquierda, y cuando nadie puede darme una solución, ahí sí me acuerdo de que existe un Dios y levanto mis ojos al cielo. Y algunos tratan de probar a Dios, ¿no? A ver si Dios logra hacer algo por mí. En realidad lo que la Biblia nos está recomendando no es eso, ¿no? Es Dios quien debería ser al primer personaje que Claro. nosotros acudamos, pero con esa certeza de decir, va a suceder así. Claro, tomando en cuenta lo que la Biblia nos recomienda en este texto tan conocido, que nosotros pidamos como conviene, ¿no? La Pedir fe como es conviene. clave para nuestra salud emocional. Clave. Es clave para la salud emocional. Bien. Ahora vamos a otro aspecto que también entra en este tema, inclusive como una terapia, el perdón, Dariela. El perdón, tanto para hablar acerca del perdón, pero en la práctica, ¿cómo puede el perdón ayudarnos y mejorar nuestra salud emocional desde una perspectiva bíblica? Mira, uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos del perdón fue Jesús. Cuánto sufrió y cuánto llevó no por nosotros. No es fácil perdonar. De hecho, el perdón, cuando nosotros lo vemos, debemos de considerar que no solamente es una liberación para la persona que nos ofendió, sino también para el ofendido, ¿no? No es fácil perdonar. Ahí nosotros vemos claramente una muestra de amor. Sí. Porque no es fácil. Y cuando nosotros nos apegamos a esas emociones donde empezamos a guardar cierto rencor o a guardar algún resentimiento en nuestro corazón, entonces ahí perdemos de vista realmente cuál es el carácter que Cristo quiere que nosotros reflejemos, ¿no? Pero también es un mandamiento, el Señor nos manda que perdonemos y que amemos a los demás tal como son, que los aceptemos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero de igual forma nosotros debemos de estar conscientes que es parte de la sanación emocional y espiritual. Así es. Yo no puedo pretender estar bien con el Señor si tengo algo en contra de mi hermano. Si alguien ha hecho algo contra mí y lo estoy guardando y atesorando en mi corazón, no, eso tengo que dejarlo a un lado, depositarlo en las manos de Dios y pedirle a Él, ¿no? Que me pueda dar sanidad, que me pueda ayudar a poder comprender el por qué pasó y simplemente dejarlo en sus manos. Claro que sí. Así es. Sí. El perdón, cuando yo le pido perdón a Dios por algo que yo hice, el perdón de Dios es así. Sí. Es inmediato, es rápido. El perdón humano es diferente. Es muy diferente. Es un proceso. Y ese proceso Dios lo hace en nosotros. Y en realidad el perdón es un milagro que Dios hace en mi vida. Porque yo por mí misma no puedo perdonar. Hacerlo. Es difícil hacerlo. Por eso es un milagro que Dios obra
obra en mí. Y siempre se dice, no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado esto, de que realmente cuando tú perdonas, aquel que perdona es el más beneficiado. Sí. Sí, porque es como una limpieza, es como un alivio, es como una descarga y parece que el Señor te da ese alivio y realmente se beneficia más el que perdona. Sí, porque puede ser que yo estoy allí con algún enojo hacia esa persona, ¿no? Pero esa persona ni entera que me hizo algo y yo estoy ahí con esa rabia dentro y no le quiero perdonar, ¿no? Entonces, la primera que se beneficia soy yo. Sí, exacto. Y ahí, perdón, sería bueno recordarnos el texto de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué mejor, no? Cada vez que nosotros perdonamos a alguien, yo lo veo como un regalo que se abre, ¿no? Nuestro corazón entonces recibe la paz que Dios nos puede ofrecer para poder realmente ser restaurados. Así. Y cuando hablamos del perdón, se me viene a la historia esta situación donde Jesús está con Pedro, ¿verdad? Y Pedro le plantea esa pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El ser humano muchas veces piensa que hay situaciones que se pueden perdonar y hay otras que no, ¿verdad? Tal vez cuando el daño es muy grande hacia aquella persona que se lastimó, podemos llegar a decir, no, yo no tengo por qué perdonar. Pero Jesús responde de una manera tan sabia, le dice, tú debes perdonar 70 veces 7. Tal vez Pedro quedó confundido en el momento. Momentos después seguramente él pensó y Jesús lo explica también con una parábola más adelante que dice, nosotros debemos perdonar siempre. Como tú mencionaste, Carola, los mayores beneficiados vamos a ser nosotros, ¿no? A poder soltar eso que nos está haciendo daño. Alguna vez también escuché, ¿no? Cuando una persona no perdona y vive con un resentimiento, es como si se preparó un veneno y lo está tomando ella misma porque solamente te causa daño a ti. Es tan liberador poder pensar en esto y solamente puede ser posible, volvemos a recalcar, con la ayuda de nuestro Con la Dios. ayuda de Dios. Reconocer que por nosotros mismos es difícil, pero realmente necesitamos, ¿no es cierto?, de la ayuda de Dios. Ahora, Nilvia, vamos a otro aspecto que también entra y está muy relacionado con nuestra salud emocional, es la gratitud. ¿Cómo puede la gratitud, según lo que nos dice la Biblia, influir en nuestra salud emocional? La gratitud realmente influye en nuestra salud emocional. La Biblia dice, dad gracias en todo. Y dar gracias por lo bueno, si dicen todo, es por lo bueno y por lo malo, ¿no? Claro. Ahora, el ser humano, ¿cómo puedo yo dar gracias por esto negativo que me está pasando, no? Pero allí nuevamente entra la fe, entra la confianza en Dios, de que Él conoce todo, conoce el futuro, y allí, a pesar de que pueda pasar alguna situación difícil, negativa, debemos dar gracias en todo y tener allí la confianza en Él. Y a veces nosotros no estamos tan dispuestos a decir gracias porque no vemos más allá. Pero allí nos dice que Dios conoce el futuro, conoce el más allá, y que nosotros, si pudiésemos ver el más allá, elegiríamos lo mismo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces allí es tan importante que nosotros agradezcamos por todas las cosas que nos suceden. Suceden las cosas buenas o también las cosas malas. Y enfocarnos siempre en las cosas positivas, en lo positivo. Vemos algo, enfocarnos en lo positivo. Dejar de lado lo negativo, sino ver lo positivo en una situación que aparentemente es negativa. Sí. Ver siempre las cosas positivas allí. Y de hecho ese es un ejercicio que realmente también me parece que no es... Hay personas que parece que solo ven cosas positivas y uno dice, ¿pero qué hace? De todo tienen problemas. Sí era, ¿no? Pero y hay personas que solo ven lo contrario, lo negativo. Entonces, es un ejercicio interesante. Es una herramienta poderosa de Dios. Exactamente, porque el positivismo también lo dice la revista, ¿no es cierto? Me ayuda a alimentar mis emociones. Claro.
redundando de forma positiva, obviamente, pero es un ejercicio que hay que realmente ejercitar, ¿no? Y la Biblia en ninguno de sus pasajes nos habla de nosotros poder enfocarnos en lo negativo, ¿verdad? Siempre Dios se presenta como la esperanza que nuestra vida necesita. Se me viene a la mente este texto tan conocido en Josué 1:9, donde le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente y sigue para adelante porque yo estoy contigo. Así es. Mm. Así es. Ahora, Nilvia, ¿qué papel juega la comunidad cristiana para ese apoyo emocional que todos necesitamos, para ese apoyo espiritual que los miembros en una comunidad necesitan? Es que fuimos creados para vivir así, ¿no? En No comunidad. para vivir en comunidad, Ujú. no para vivir solitos. Y es tan importante y tan satisfactorio, no sé, cuando alguien dice, estoy orando por ti, Te da paz. te da paz, te da tranquilidad. Yo sé que esto tiene solución y tú conoces la dificultad, ¿no? del otro y le dices, estoy orando por esta situación que estás pasando. Y tu corazón allí se siente, no sé, acogido. Sí. Y en la comunidad cristiana sentirse acogido realmente es muy lindo. O sea, es algo que necesitamos. Esa comunidad, el estar en relacionamiento allí con los cristianos que te ayuden a poder cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si te estás equivocando, allí que allí la comunidad te pueda decir, mira, estás fallando en esto, te ayuda para encaminarte. Realmente pertenecer a una comunidad cristiana, la cual tú sabes oran por ti cuando estás enfrentando alguna situación y tú orar por los demás. Por eso la revista está allí, orar por nuestros 5 amigos, ¿no? Y decirles que estamos orando por ellos es realmente algo maravilloso. Yo creo que también es una forma de alivianar la carga, ¿no? Claro. Porque hasta cierto punto uno está con una carga emocional y el simple hecho de tal vez compartir con otra persona de la misma comunidad de la fe y decirle, mira, estoy pasando por esta situación, el simple hecho de yo comentarlo me hace sentir que hay alguien que también me va a ayudar a sobrellevar esta situación, ¿no? Y Se más preocupa por ti. exactamente, y más como la hermana Nilvia decía, ¿no? El hecho de que oro por ti, empiezo a recibir cierta consejería espiritual, va a haber un texto que tal vez en algún momento en el que yo esté con los ánimos tal vez abajo, llegue en el momento preciso, entonces de una u otra forma me ayuda a poder sobrellevar la situación, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El poder compartir con la comunidad cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Sí, Es como un refugio, exacto. un apoyo emocional. Y muchas veces, no sé si les ha pasado o han escuchado, pero a veces hay personas que dicen, esa palabra me llegó. Para mí Dios te envió, dicen, porque Él me habló porque era lo que necesitaba, ¿no? La palabra exacta en el momento exacto. Y también de alguna manera Dios nos utiliza, ¿no? Para hacer ese tipo de trabajo. Muchas veces también pasa, ¿no? Que se nos ocurre o nace enviarle un mensaje a una persona, no porque lo habíamos planificado, sino porque Así lo despertó ese sentimos. interés. Le sentimos así y recibimos ese mensaje que tú mencionabas. Gracias, porque era lo que necesitaba. La Biblia también destaca en Eclesiastés que mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro puede levantarlo. Sí. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados más bien para poder generar esa comunidad que además se convierte en un refugio y en un lugar donde nosotros podemos estudiar la palabra de Dios, hablando de una comunidad cristiana, tener ese grupo que te empuja a poder acercarte más a Dios. Así es, claro que sí. Bien, nosotros estamos avanzando, ya estamos entrando al momento de las conclusiones, ¿no es cierto?, para cerrar nuestro cuarto tema con la salud emocional. A veces hay sentimientos de ira, Dariela, a veces hay sentimientos de tristeza. ¿Qué consejos bíblicos encontramos en la palabra de Dios para manejar estas emociones negativas? Mira, en la Biblia nos muestra ejemplos claros, ¿no? Que nosotros vamos a pasar por situaciones de ira, de llanto, de tristeza, pero también nos da esperanza. Hay un texto, incluso dice, airaos, pero no pequéis.
Entonces, yo creo que lo importante es cómo nosotros manejamos esas emociones. Vamos a pasar por la ira, en algún momento nos vamos a molestar, vamos a tener diferencias, pero lo importante ahí es concluir esa parte del versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué querrá decir eso, no? Que yo debo de resolver esos conflictos inmediatamente, no darle larga. Entre más tiempo yo dejo pasar una situación, más complicada se vuelve, ¿no? Todo tiene su tiempo, dice también Eclesiastés. Entonces, todo va a pasar. Cuando yo voy, confío en el Señor y dejo todo en sus manos, yo voy a poder ver también las manos de Él obrando en mi vida. Entonces, lo importante es cómo estoy manejando yo estas situaciones negativas para que no me afecten en mi desempeño ni tampoco con las relaciones con las demás personas, ¿no? Así es. Y es tan importante poder entender esto porque tal vez aquella persona que está comenzando a estudiar la Biblia, se está acercando mucho más a nuestro Señor, en algún momento puede llegar a pensar que este camino es color de rosa, ¿verdad? Pero recordemos que Jesús les hizo esta advertencia también a sus discípulos. Les dice, no, en este mundo ustedes van a pasar por aflicciones. Eso es parte del día a día, lamentablemente a causa del pecado. Pero Jesús también termina esas palabras con una promesa. Pero no se preocupe porque yo ya vencí al mundo, ¿no? Entonces esa es la mejor frase que nosotros podemos escuchar. Maravillosa promesa. Ahora, ¿qué principios bíblicos guían la gestión de las emociones en las relaciones interpersonales? Tenemos principios que nos transmite la palabra de Dios para gestionar nuestras emociones. Justamente hemos hablado de dificultades, hemos hablado de pruebas, hemos hablado de desafíos en nuestra vida, pero hay principios en la Biblia y bueno, lo dejo abierto para Nilvia, para Dariela, que nos sirven de base, de apoyo, de inspiración para poder avanzar frente a esos momentos, ¿no? Difíciles. Mira, yo creo que la gestión de las emociones en las relaciones interpersonales, cuando nosotros lo vemos, lo primero, lo base es el amor. Porque cuando nosotros tenemos amor hacia otra persona, lo demás viene como por añadidura, ¿no? La paciencia, la humildad, el poder reconocer, ¿no? Que quizás en algún momento yo también me puedo equivocar, ¿no? Y que tal vez le hice daño, pero reconocer mi error y poder enmendarlo, ¿no? Dice la Biblia en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si yo tengo amor en mi corazón, todo lo demás va a fluir fácilmente, ¿no? Va a fluir. Necesito depositar mi confianza en Dios y dejar que sus propósitos se cumplan en mi vida. Hay un versículo muy lindo que está en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es Dios realmente el que puede darnos esa paz, ¿no? Emocional, esa salud emocional que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos aferrarnos de Él. Aferrarnos. Yo creo que podemos concluir con eso, ¿no es cierto? Aferrarnos y reconocer realmente que en Él tenemos el mejor refugio. Jersey. Encontramos también la ayuda que nuestra vida necesita. Llegamos a un momento muy especial acá en el programa, que es el motivo o los motivos de oración, porque son dos. Y es muy interesante lo que el estudio nos plantea hoy, poder pedir por sabiduría para reconocer y validar y saber tratar nuestras emociones, dice, entendiendo que estas afectan nuestra salud física y espiritual. Ya hablamos acá, ¿cierto? De que todo está conectado, somos un ser integral, que si finalmente nuestras emociones no están bien, eso va a afectar nuestra salud y así.
también con lo físico y lo espiritual. Entonces podemos pedir ayuda a Dios para que Él nos ayude a gestionar con mucha sabiduría, nos ayude a controlarnos, eso que mencionamos hace algunos minutos, Sí. poder controlarnos, poder saber cuándo decir las cosas, cuándo no, poder también gestionar esas emociones que muchas veces desbordan y generan situaciones complicadas. El primer motivo de la oración tiene que ver con eso. Entonces vamos a orar ahí para que Dios nos ayude a poder reconocer y a tratar con nuestras emociones. Y el segundo motivo es el que tú ya conoces, que día a día estamos pidiendo por esto, orar por esos 5 amigos. Tú tienes sus nombres, tú los conoces, sabes cuál es la situación de ellos, conoces los pedidos que ellos tienen. Ora, dedica un tiempo para poder orar por ellos, para que Dios trabaje en su corazón. Además de poder dedicar un tiempo en el crecimiento espiritual y poder profundizar en estos temas, tú debes también entender que esta es una responsabilidad. Tú ya sabes todo esto, ahora te toca compartir y poder doblar esfuerzos para que tú puedas orar por ellos. Claro que sí. Hablando de oración, vamos a, ya para cerrar nuestro programa, pedirle a Nilvia que nos acompañe con una oración. Nilvia, por favor. Claro, por supuesto, vamos a orar. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por poder estudiar, aprender más de este tema. Gracias porque tú quieres que tengamos salud emocional. Amén. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por nuestras emociones. Tú quieres, Señor, que nosotros salgamos de esa cueva que podamos estar. Y Él nos dice, sal de allí, yo te voy a ayudar. El Señor quiere ayudarnos, quiere, y estamos felices por eso. Gracias porque tú estás allí dispuesto a poner paz, consuelo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a agarrarnos y a sacarnos tal vez si tenemos algún problema emocional. Gracias porque tú te preocupas por ello. Gracias porque podemos vivir en comunidad y gracias por la bendición de poder participar de este programa. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchísimas gracias. Agradecemos a Nilvia Estreuli que nos ha acompañado en este nuestro cuarto tema. Agradecemos también a Dariela Montoya. Ha sido muy grato tenerlas aquí en esta caminata espiritual que estamos, ¿no es cierto?, transitando durante estos días. Gerson, nos falta todavía un buen trecho para continuar. Tenemos todavía mucho para poder compartir con ustedes. Mañana también te hacemos la invitación a que puedas acompañarnos, porque si el tema de hoy estuvo interesante, el tema de mañana también va a estar muy, muy interesante porque hablamos de la salud espiritual. Llegamos finalmente a este punto que es tan importante y vamos a descubrir qué nos dice la Biblia acerca del cuidado de nuestra salud espiritual. Por supuesto, así que te esperamos mañana en este nuestro reencuentro para hablar de más temas que te ayuden en tu crecimiento, que te ayuden a fortalecer tu vida de oración. Nuestro abrazo de siempre. Una vez más, gracias por acompañarnos. Bendiciones. Hasta mañana.